El Partido Socialista prepara ya su venganza tras el fracaso del proyecto Ómnibus. De hecho, ya han movido ficha con sus terminales mediáticas la maquinaria de fango para dar a entender que aquellos que han rechazado el proyecto, es decir, PP, Vox y Junts, estarían en contra de los pensionistas. Veremos lo que escondía realmente el decreto Ómnibus, además explicado con fruta para que lo entienda cualquiera, hasta un votante del PSOE. Las declaraciones de Pachi Nadie, también del repelente niño Vicente Félix Bolaños, del Number One, lo que están haciendo y diciendo sus palmeros de los medios subvencionados, y la venganza con la que pretenden atormentarnos. Vaticina un fracaso parecido al de la ley Ómnibus. Para empezar, el término Ómnibus se utiliza para disposiciones que agrupan varias leyes. Claro, los del PSOE nos han mostrado aquella que entienden que gusta a la mayoría de la población. Aunque el modelo de reparto que tenemos, el gasto público y qué es lo que realmente nos empobrece daría para un vídeo, no lo vamos a tratar aquí porque si no, no daría tiempo. Simplemente decir que si vas a subir las pensiones tendrás que subir los impuestos o continuar endeudando más España, que son impuestos a futuro. Pero es que traía más cositas. El decreto Ómnibus tumbado por PP, Junts y Vox ocultaba medidas para controlar las redes sociales, que es la gran obsesión de Pedro Sánchez de un tiempo a esta parte. Os remito a ver después el vídeo de este mismo canal. Milei expone a Sánchez delante de sus jefes del foro de Davos. Ahí disecciono el interés de Sánchez por controlar las redes sociales. Pedro Sánchez también coló en el decreto Ómnibus medidas para controlar Twitter, además de subidas del IVA de los alimentos, el palacete del PNV y protección a los ocupas. Y la izquierda sigue diciendo que era para subir las pensiones y los descuentos del transporte. Vamos a ver un ejemplo de los seres de luz que son los ocupas. Chusma Roja haciendo cosas de Chusma Roja. Un muerto y 2 heridos graves en una reyerta a navajazos en el polémico Hotel Ocupa de Madrid. Ya habían metido en el proyecto Ómnibus casi despenalizar la ocupación. Una cosa, si el PSOE beneficia a los ocupas, si el PSOE beneficia a los narcos desmantelando Oconsur, si el PSOE en definitiva beneficia a aquellos que causan un mal a la sociedad, ¿quiénes votan al PSOE? ¿Qué tipo de gente compone el Partido Socialista? Equalizer nos dice la paella envenenada de Sánchez. Lo de la ley Ómnibus o ley paella de Sánchez es más perverso conociendo uno de sus venenos, los beneficios a ocupas. El Congreso, el 14 de septiembre de 2024, a propuesta de PNV y por error de Bildu, dicen, aprobó la ley para echar a los ocupas en 48 horas. Como sabéis, esa ley para echar a los ocupas en 48 horas cabreó mucho a Bildu, Sumar, Podemos y Esquerra. Fue al Senado, pero el PP no la admitió a trámite y la devolvió al Congreso por encontrar irregularidades, dijo el PP, y que se corrigiera. Sánchez, sin presupuestos, con la presión de Junts y sus aliados, cocina la ley paella y mete los beneficios a ocupas para contentarlos. Y para que PNV la apruebe, Sánchez les regala palacete de 15 millones en París, que incluye en dicha ley. Sánchez adorna la ley paella podrida con subidas de pensiones, abono al transporte y las ayudas a afectados en Valencia, confiando que Junts vote sí o se abstenga. Así contenta a sus socios y demoniza a PP y Vox. Pero Junts no vio beneficio en la jugada y votó que no. Y esto ya sí que me cabrea. Luego nos reiremos de los socialistas, pero aquí hay que ponerse serios. El gobierno era responsable de Guardia Civil y Policía Nacional porque dependen del Ministerio del Interior. Era también responsable del Ejército porque dependen del Ministerio de Defensa. El gobierno era el responsable de aplicar la Ley de Seguridad Nacional y era el responsable de aplicar el estado de alarma. El gobierno no ha ayudado a los valencianos, ha dado préstamos que hay que devolver. La ayuda ha llegado tarde y mal, y además la cuenca hidrográfica del Júcar dependía de Teresa Rivera, igual que las presas. Para buen entendedor, pocas palabras bastan. No solo es que han dejado morir a los valencianos, es que ahora los han empleado para extorsionar, los han empleado de moneda de cambio. ¿Tú quieres que ayudemos a los valencianos? Aprueba que despenalice la ocupación, aprueba que regale un palacete al PNV, aprueba que pueda censurar las redes sociales porque me cantan las verdades. Yo entiendo que esto demuestra bastante bien el tipo de personas que hay al mando de este país. Y ahora, para que ya no quede ninguna duda y hasta un votante del PSOE entienda lo que ha pasado, vamos a ver un ejemplo explicado con naranjas de cómo ha funcionado el decreto Ómnibus.
Quería que le explicara qué es lo que estaba ocurriendo y qué es lo que estaba pasando. Y yo se lo expliqué de una manera que mi madre ha entendido perfectamente y que creo que todo el mundo puede entender. Aquí tengo una bolsa y yo le decía: mamá, tú imagínate que te vas a la frutería y le pides al frutero 1 kilo de naranja. Y el frutero coge una naranja buena, que es la subida de las pensiones. El frutero coge otra naranja buena, que es el bono transporte, ese bono para poder viajar sin pagar en el tren. El frutero te coge otra naranja buena, que son las ayudas de la Dana a la gente de Valencia. Pero cuando te está sirviendo la fruta, el frutero va y te mete una naranja chuchurría, una naranja podrida, que es, por ejemplo, el palacete al PNV, o en el kilo de naranja coge y te mete otra naranja podrida, otra naranja chuchurría, que es la subida de la luz, o te mete otra naranja podrida, que es la subida de los impuestos, o te mete otra naranja podrida, chuchurría, como es, bueno, pues el tema de la defensa de los ocupas y los pisos en los que están ocupados. Pues con todo eso en mente, vamos a ver qué han dicho los políticos del PSOE. Vamos a empezar por uno que a mí particularmente me genera mucho rechazo, Pachi Nadie, también conocido como Mr. Potato. Un ser tan abyecto que lo mismo un día lleva el ataúd de un compañero que al día siguiente se reúne con sus verdugos. Francisco Javier López se incorporó a la política a los 16 años precisamente al PSOE y a día de hoy no se ha podido averiguar ninguna actividad laboral. No ha trabajado en su vida, pero es más conocido por faltarle el respeto a periodistas como Vito Giles. El socialismo y el Partido Socialista solo tienen un objetivo, que es mejorar la vida de la gente. Hacer la vida de la gente más digna, mejor, que todos tengan iguales oportunidades para progreso. Y por eso presentamos un decreto el miércoles que mejoraba las pensiones de 12 millones de pensionistas en este país. Y presentamos un decreto que subvencionaba y hacía gratis el transporte público para 2 millones de ciudadanos y ciudadanas españolas. Mira cómo no menciona las políticas malas que nos iban a colar. Esas se las guarda. Pero Pachi Nadie dice que ellos gobiernan para mejorar la vida de las personas. Me imagino que se refiere a las señoritas de compañía del Ramsés. El mediador dice que Pachi López también estaba en Ramsés el día de la cena con 15 diputados del PSOE. Que es el caso mediador todo lo que debes saber sobre la trama de corrupción que salpica al PSOE. Es una trama de presuntas mordidas y extorsiones a empresarios. Se les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias en la gestión de las ayudas europeas. También Pachi López ha ayudado a los españoles subiéndonos los impuestos varias veces, haciendo que se dispare el precio de la luz o de la vivienda, desmantelando nuestra industria y nuestro sector primario, pero a otras personas sí que les han ayudado. Sánchez se gasta 477.139 euros en el Palacio de la Mareta. Sánchez no escatima en su palacio de verano, lleva gastados 1,6 millones en reformas en las marismillas. Sánchez da trabajo a los albañiles. El PSOE no va a dejar a nadie atrás. Y a los narcotraficantes de cocaína, muy olvidados. Veamos ahora qué ha dicho el repelente niño Vicente, Félix Bolaños. ¿Qué tal? Pues ya estaría. No, que empieza ahora, lo que pasa es que al chaval le cuesta arrancar. Simplemente para decir que están anunciando los grupos parlamentarios cuál es el sentido de su voto con los reales decretos leyes. Si finalmente el real decreto ley que hoy traemos en el gobierno para convalidarse por esta Cámara, si finalmente decae, a mí me gustaría decir que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros. O sea que para el Partido Socialista los pensionistas son moneda de cambio, igual que los valencianos. Eso es lo que nos vienes a decir, que estáis extorsionando al conjunto de la ciudadanía, empleando para ello a los jubilados y a los afectados. ¡Qué buenas personas! Y antes de pasar a la venganza del PSOE, vamos a escuchar únicamente 11 segundos de Pedro Sánchez porque me desagrada un poco oírle. Creo que es algo que compartimos muchos. 11 segundos me parece castigo más que suficiente. Apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un real decreto ley de ómnibus que es un escudo social. Censurar el Twitter para que no hablemos de los escándalos de corrupción de su hermano o de su mujer o de medio gobierno es escudo social.
Y los ocupas son personas muy importantes de nuestra sociedad que contribuyen a generar prosperidad, nadie piensa en los pobres ocupas y por supuesto hay que protegerles, ni que estuviesen robando viviendas que no son suyas. Ya de por sí, al margen del chantaje, el mero hecho de que equiparen a las víctimas con canallas y delincuentes a la hora de repartir las ayudas dice bastante del tipo de partido que hay en el gobierno. Y toca ahora ver la venganza del Partido Socialista. Se viene la artillería pesada, los periodistas de rodilleras y los comegambas. ¿Por qué pensáis que un día sí y otro también, si entráis en cualquiera de las redes sociales, aparezcan siempre los mismos 20 o 30 mamarrachos llamándome comegambas? Él es un puto come mierda. Y todos ellos son unos putos come mierda. A ver si os pensabais que mantenerlos subvencionados será gratis. Es algo así como la guardia pretoriana del tipo que hay en la Moncloa que emplea para situaciones especiales. Anuncia movilizaciones para pedir un nuevo paquete de medidas tras decaer el decreto Ómnibus. Comisiones y UGT han convocado movilizaciones. Pero no movilizaciones contra el gobierno, movilizaciones contra los que no gobiernan. Estos que han estado callados comiendo gambas mientras por culpa de este gobierno ha aumentado la inflación, nos han subido los impuestos, han hecho que lideremos la cola de paro y de paro juvenil, han hecho que Rumanía prácticamente nos haya equiparado en renta per cápita. Otro indicador de bienestar que pincha en España, Rumanía nos adelanta en consumo per cápita. No se movilizaron con el confinamiento inconstitucional, no se movilizaron con el asalto al Poder Judicial, tantas y tantas cosas, pero se movilizan ahora. Yo creo que con esto queda ya bastante claro que no son sindicatos, porque los sindicatos son organizaciones de trabajadores que se nutren de las cuotas de los afiliados, sino que son un lobby del Partido Socialista que viven de parasitar a la población española. Y hablando de parásitos, vamos a ver qué ha dicho una de las voceras oficiales del régimen sanchista, la señora Àngels Barceló. Hola, muy buenos días. Si hoy notan que el transporte está más caro o el mes que viene ven que sus pensiones vuelven a bajar o tardan más en llegar las ayudas a los damnificados de la Dana o que los desahucios continúan destrozando la vida de cientos de personas, piensen que ayer hubo un grupo de políticos que pensaron que era mejor seguir con sus cuitas partidistas y olvidarse del por qué ocupan un escaño en el Congreso de los Diputados. Que no se note la demagogia. Yo creo que está leyendo porque le escriben lo que tiene que decir desde la Moncloa. Yo creo que esta señora no entiende cómo funciona el parlamentarismo. Si esto no ha salido adelante es porque la mayor parte de los españoles hemos votado a partidos que no están a favor de lo que Sánchez ha intentado colar. O a lo mejor ella se piensa que si tú quedas segundo y consigues convencer a varios grupúsculos de partidos para que te apoyen, ya automáticamente todos hemos de hacer lo que diga. Es coherente, por otra parte, a lo que quiere hacer Sánchez, ser un tirano, fusionar el ejecutivo, el judicial y el legislativo en su figura. Recordad que el repelente niño Vicente, el que hemos hablado antes, acapara esos tres ministerios. Y Àngels Barceló hace muy bien en decir lo que ha dicho, que si no le cortan las ayudas, y de que iban a vivir todos estos si no fuese por las subvenciones. Aquí lo único cierto es que este señor no puede gobernar, no solo por una cuestión de dignidad y que tenga todo su entorno manchado de escándalos de corrupción, sino porque ni siquiera puede aglutinar una mayoría parlamentaria que le permita sacar adelante sus propuestas. En un país normal debería dimitir, pero ni España es normal ni es normal este señor. De todas formas, ya no le salen bien las cosas, va de fracaso en fracaso, aferrándose al poder para intentar de esta manera salvar los trastos con la que se le viene encima. Ya puede haber reformado, además de las marismillas y la mareta, un buen palacete en República Dominicana, porque en España en la vida va a poder hacer vida normal. Ni puede poner un pie en la calle a día de hoy, ni va a poder ponerlo mañana. Los españoles tenemos muchísima paciencia, demasiada, y llega a ser exasperante. Pero si algo demuestra la historia es que cuando nos cabreamos con todas las consecuencias. Lo mejor que podría hacer es rendir cuentas con la justicia, adelantar las elecciones e irse. Porque cuanto más estire el chicle, va a ser peor para él. Lince TV, Política y Noticias.